al llegar a la iglesia de los jesuitas que hay ahí en Gran Vía, luego al Círculo de Bellas Artes, de repente entraron como varias columnas con palos y demás, entraron, y entonces la policía respondió, bueno, hubo de todo en esa manifestación. El cojo mantega es un icono de esa época, es un icono que el sistema también crea para despolitizar las protestas. Son las dos cosas, ¿vale? Por un lado, John Mantega, que ya murió, es un que iba rompiendo los escaparates y demás, y todo eso. Entonces, la televisión y la prensa lo presentan como el icono de esas luchas, pero esas luchas tienen unas reivindicaciones políticas muy potentes. De hecho, hicieron dimitir al ministro Marabal, ¿vale? O sea, hicieron dimitir al ministro, el ministro tuvo que dimitir. O sea, había unas movilizaciones potentísimas. La foto de la izquierda es muy importante para entender quién es la persona que conciencia o lidera en España las ideas panafricanistas, es Winnie Mandela, ¿vale? Winnie Mandela Mandikisela, que fue la mujer de Nelson Mandela, ¿ok? Entonces, esa foto es de cuando Winnie Mandela sale de la cárcel, en el año 84. Winnie Mandela sale de la cárcel y hace un llamamiento estratégico internacional a la juventud estudiantil a organizarse políticamente para liberar a su marido y tirar el apartheid. Entonces, Pepa Roma, que es una periodista, amiga que trabajaba entonces en Diario 16, le hace una entrevista a Winnie Mandela. La primera persona que entrevista a Winnie Mandela a salir de la cárcel es una española que se llama Pepa Roma, y la entrevista para el Diario 16 y después para El País. Si entráis a internet podéis encontrar en la base continua de la revista, en el archivo de Diario 16. Entonces, Winnie Mandela juega un papel importante. ¿En qué? Porque ella es la que aterriza en España con algunas de las ideas que los intelectuales, los curas, la teología de la liberación, pero no en una cuestión concreta. Winnie Mandela comienza a crear, hace un movimiento internacional. Todo esto que veis a Paul Simon, Wembley, todo eso lo crea ella. Es decir, hay que hacer un movimiento internacional en todos los países y articular un movimiento que permita generar un marco político que haga que no solamente se libere a Mandela, sino que se acabe con la apartheid. Entonces, en ese proceso de luchar contra la apartheid, mi generación toma conciencia política. Y como no vivíamos en Sudáfrica ni en Estados Unidos, sino en el Estado español, pues esa conciencia política se va a desarrollar en un movimiento concreto, que es un movimiento que va a acabar siendo el origen de los Panteras Negras. En un principio hay una acción muy importante, es decir, hay una campaña, en España se hace una campaña muy importante para liberar a un señor que se llama Benjamin Moloise. Benjamin Moloise era un escritor, el presidente de la Asociación de Escritores Sudafricanos, que la apartheid le acusa de haber matado a un policía. En España, en todo el mundo se hace una campaña, y en España la campaña lo lleva una escritora negra que se llamaba Raquel Ilombe. Raquel Ilombe era la representante en España de esa asociación, a través de una campaña internacional para pedirle al Papa, el propio Adolfo Suárez firmó también, Felipe González, firmaron para que no le mataran, no le mataran. Entonces finalmente el gobierno de la apartheid de Peter Botha acaba ahorcándolo, ¿vale? Producto de esa muerte, esa indignación en el mundo hace que el movimiento que existía, el movimiento Free Mandela, la plataforma de la lucha por la libertad de Mandela, estaban jesuitas, comunistas, había sindicatos y demás, pues muchísima gente joven que estábamos en esos movimientos, ante la situación del crimen, pues nos sentíamos como que, bueno, hemos venido a este espacio para luchar, pero vemos que al final no ha habido posibilidad de salvarlo. Entonces, sí, quizás hay que hacer algo, ¿no? Entonces, los estudiantes que pertenecían a los estudiantes negros, que pertenecían a organizaciones como Maleva, el PSEU, deciden hacer una acción mayor, ¿vale? Esta acción mayor va a ser el detonante de la fundación de los Panteras Negras, como tal grupo. Previamente había habido otras realidades que podemos de alguna forma enumerar como antecedentes. Un antecedente fue la creación de la organización del movimiento feminista Panteras Negras, que era un grupo de compañeras negras de Guinea que habían sufrido una agresión sexual, y estas compañeras estaban vinculadas a CNT de la época, porque eran del entorno libertario, pero no sé en qué grupo concreto militaban.
Entonces esas compañeras crean un grupo que se llama Movimiento Feminista Panteras Negras y llenan el barrio de Villafontana de pintadas con esto de... Es la primera vez que hay una organización que en España se reivindica como tal, ¿vale? Entonces, a partir de la muerte de Benjamin Moloise, del asesinato de Benjamin Moloise, la gente joven deciden hacer una acción de represalia y deciden los estudiantes asaltar la embajada de Sudáfrica. Vale, el asalto a la embajada de Sudáfrica se lleva en febrero del 86, ¿ok? En Madrid. En Madrid, en la calle Gran Vía 33, que es donde estaba la sede de la sede cultural de la embajada de Sudáfrica. Asaltan la embajada, quien encabeza ese comando se llama Martinho González, la primera vez consiguen huir, romper los cristales, consiguen leer un manifiesto y consiguen huir, pero la segunda vez el gobierno sudafricano ya había introducido dentro de la embajada a soldados con AK-19, AK-40, bien armados, ¿no? Entonces cuando esos llegan, rompen el cristal y desplegan el manifiesto para ser leído. Entonces no había móviles como ahora, había que llevar una cámara, todo, y es una zona muy transeúnte. Escapan y detienen a los líderes, ¿no? Y bueno, los juzgan y los expulsan del campus, de la universidad, en fin. Y el abogado de ellos era un abogado negro llamado Giorgio Madacupo. Sí. Bien, ahí veis el libro, ¿no? Hay cosas de la teología negra de la liberación, ahí está el libro, ¿vale? Entonces, veis como que ya llegamos a un momento en que